Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Pasaba a saludarles y a compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Bueno, estoy muy, pero muy feliz porque hacía tiempo que no grababa un video para compartir la palabra de Dios y hoy estoy aquí de nuevo y eso me hace sentir muy, pero muy feliz. Bueno, como les digo, espero que se encuentren muy, pero muy bien y vamos a empezar. La palabra de Dios que el día de hoy quiero compartir con ustedes se encuentra en San Juan 15. Bueno, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren qué bonita palabra que dice que todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si nosotros empezamos a llevar frutos, dice la palabra de Dios que Él nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Entonces es algo muy bonito y algo que yo le he estado pidiendo a Dios. Le digo, Señor, límpiame, Padre, porque yo quiero llevar más fruto, porque yo quiero ser de agrado a ti, Señor. Y luego dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Dice, Jesús nos dice que permanezcamos en Él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros no permanecemos en Jesús, nosotros no vamos a poder llevar esos frutos. Tenemos que permanecer en Él. Luego dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Nada vamos a poder hacer. Dice, pero si nosotros permanecemos en Él, dice que vamos a llevar mucho fruto. Pero si nosotros permanecemos en Él, pero si nosotros no permanecemos en Él, nada podemos hacer, dice su palabra. Luego dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Eso va a pasar si nosotros no permanecemos en Él. Y luego dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, dice la palabra de Dios que si nosotros no permanecemos en Él, pues vamos a ser cortados. Pero si nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en Él, nosotros vamos a llevar fruto. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice que vamos a poder pedir lo que nosotros queremos y va a ser hecho. Pero ¿cuándo y cómo? Cuando nosotros empecemos a permanecer en Dios. Cuando nosotros empecemos a buscar de Dios, a confiar en Él, entregar nuestra vida a Él. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en nosotros. Cuando nosotros permanezcamos en Él, en Jesús, y sus palabras permanezcan en nosotros, entonces vamos a poder pedir y va a ser hecho. Qué bonita es esta palabra, porque nos dice que vamos a poder pedir
si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Es algo tan bonito, no sé, lo veo tan agradable para nuestra vida. El que Jesús nos diga que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros y vamos a poder pedir y va a ser hecho. O sea, es algo tan bonito, porque si dice que vamos a pedir y va a ser hecho, o sea, ¿qué hay para Dios que no pueda hacer? O sea, para Dios todo es posible. Entonces, qué bonito. La verdad que a mí me gustó mucho. Bueno, en sí toda la palabra de Dios es muy bonita, pero la verdad, esta palabra a mí es algo que me gusta mucho y que siempre trato de tener presente esta palabra. Y decir, si yo permanezco en Jesús y Él permanece y sus palabras permanecen en mí, si hago su voluntad, no hay cosa que yo no necesite, que yo no quiera, que Él no me vaya a dar. Claro que conforme a su voluntad, no conforme a la mía, sino conforme a lo que Él quiere para mi vida. Pero va a ser hecho y su voluntad es perfecta, es buena, es agradable y va a ser lo mejor para mi vida. Entonces, yo no sé por la situación por la que se encuentren, por la que estés pasando, pero créeme que si tú buscas de Dios, que si tú confías en Dios, que si tú permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, ten la certeza que lo que tú necesites, que lo que tú pidas a Dios, Dios te va a responder. Dios te va a dar la respuesta conforme a su voluntad. Vas a ver esa respuesta de parte de Dios. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que buscar de Dios, tenemos que empezar a tener una relación con Dios, un acercamiento, una intimidad con Dios, para que podamos estar cerca de Él, permanecer en Él y Él pueda permanecer en nosotros. Tenemos que tener esa intimidad con Él. Tenemos que creer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros. Entonces es algo bonito, algo agradable, el que Jesús nos haya dejado pues estas palabras tan bonitas. Y les invito a eso, a que empecemos a buscar de Dios, a que empecemos a creerle, a que empezamos a vivir su palabra. Sí, sé que no es algo fácil, pero no es algo imposible tampoco. Y si nosotros permanecemos en Dios, Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar la sabiduría para vivir conforme a su voluntad, para poder cumplir su palabra conforme a su voluntad. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a dar esa fuerza para hacerlo. Y no es imposible, es posible. Con Jesús, con Dios, todo es posible. Entonces, empecemos a hacerlo. Y créanme que van a haber cambios, porque yo lo estoy viendo en mi vida. Porque si yo les estoy dando esta palabra, es porque he visto los cambios que Dios está haciendo en mi vida. Porque he visto las maravillas que Dios está haciendo en mi vida. ¿Que me he equivocado? Sí, me he equivocado. Pero he reconocido mis errores, le he pedido perdón a Dios y Él me ha levantado. Él me ha dado la fuerza para seguir adelante. Entonces, tal vez a veces decimos, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es imposible y es la mejor decisión que podemos tomar. El de la salvación, el de entregar nuestra vida a Dios y saber que vamos a ser salvos, que ya somos salvos desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Él. Que Dios nos da esa vida. Entonces tenemos que empezar a buscar de Dios, a depender de Dios, y es lo mejor que puede haber para nuestra vida, entregar nuestra vida a Dios, entregar esa vida que Dios nos ha dado, entregársela a Él, ponernos en sus manos, y Dios toma el control de nuestra vida. Ya si te sientes solo, si te sientes sola, ya no va a haber esa soledad. Porque hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso que llena todo vacío.
y vas a ir caminando con Él conforme a su voluntad y se va a hacer fácil. Eso que al principio vemos que es muy difícil, cuando empezamos a conocer de Dios y a sentir el amor que Él tiene por nosotros y empezamos a amarle, eso se vuelve fácil, eso se vuelve algo bonito, eso se vuelve día a día ver las maravillas que Dios hace en tu vida. Se siente tan bonito, tan hermoso, y yo les digo porque lo estoy viviendo, porque estoy viendo la mano de Dios. Y como les digo, sí me he equivocado y le he dicho: Dios mío, perdóname, y Dios me ha levantado. Y aquí estoy de nuevo grabando un video para la gloria y la honra de Dios. Ya tenía que no lo había hecho, pero aquí estoy de nuevo, y es porque Él me da la fuerza, es porque Él está conmigo. Y así te digo, no sé por lo que estés pasando, no sé cuál sea tu situación, pero créeme que para Dios no hay nada imposible. Que ya sea lo que sea que estés pasando, sea algún problema familiar, alguna enfermedad, no sé, algo, créeme que si tú buscas de Dios, que si tú clamas a Dios, Dios te va a responder, porque Dios es real, porque Dios nos escucha. Pero tenemos que creer en Él, tenemos que buscarle, tenemos que permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Y Él nos va a dar lo que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Va a ser hecho. Así que sigue adelante. Si ya estás en el camino de Dios, sigue adelante. Empecemos a llevar esos frutos para que Dios nos limpie, para llevar más fruto. Empecemos a tener esa comunión, esa intimidad con Dios, para que Dios hable a nuestra vida y nos diga en qué estamos fallando, en qué estamos mal, y Él nos vaya corrigiendo. Y si aún no has buscado de Dios, no has entregado tu vida a Dios, créeme que es la mejor decisión que tú puedes tomar, porque fue la mejor decisión que yo tomé, entregar mi vida a Dios. Y estoy tan agradecida con Dios. Créeme que estas lágrimas que salen de mí no son de tristeza, no son de dolor, sino son de felicidad por lo que Dios ha hecho en mi vida, sino son de gratitud hacia Dios, porque he visto lo bueno, lo grande, lo bondadoso, el amor que tiene para mí y el amor que yo estoy empezando a sentir por Él. Y le pido: Dios mío, ayúdame a amarte cada día más conforme a tu voluntad, porque es tan bonito amarle y sentirte amada por Él es tan bonito. Entonces, si no has entregado tu vida a Dios, entrega tu vida a Dios. Créeme que es lo mejor. Él nos promete una salvación y desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Él, nosotros ya estamos dentro de esa salvación. Entonces, qué bonito que Dios nos dé esa salvación, nos dé esa vida eterna. Entonces te invito a eso, a que aceptes esa salvación de Dios, a que aceptes esa vida, a que aceptes caminar con Él, a que aceptes buscarle de Él, a que empieces a ver las maravillas de Dios. Como les digo, antes mi vida estaba en soledad, en tristeza, pero hoy no me siento sola. Hoy siento que Él está conmigo, que Él me cuida, que Él me guarda. Me siento tan protegida, tan amada por Él, y eso se siente hermoso, eso se siente tan bello, esa paz que Él te da. Que sí, hay momentos difíciles, pero sabes que no estás sola, que no estás solo, que Él está contigo. Entonces te comparto esto porque es algo bonito que yo estoy viviendo y es algo que Dios quiere para todos. Y sé que aún me falta mucho camino, pero estoy feliz porque sé que lo voy a recorrer con Él. Y eso me llena de felicidad. Así que te invito a eso, que entregues tu vida a Dios y veas lo poderoso y lo grande que Él es. Y no importa la situación por la que estés pasando,
Ten fe en Dios, confía en Dios, clama a Dios y Dios te va a responder. Dios es grande, Dios es poderoso y Dios nos ayuda. Dios sabe las necesidades que tenemos. Y si nosotros vamos con todo nuestro corazón, le pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho, por todo pecado, Él nos perdona. Él nos libera y Él nos ayuda. Él nos ayuda a salir adelante. Él nos ayuda a dejar eso malo que a veces decimos que nos es difícil dejar. Dios nos ayuda a dejarlo. Dios nos lo quita y nos cambia, nos limpia, nos transforma y hace que dejemos eso malo allá, ese pecado allá, y que empecemos a vivir una nueva vida con Él, una nueva vida en Cristo Jesús. Y qué bonito es. Así que como les digo, no sé por lo que estén pasando, alguna enfermedad, algún problema familiar, algún problema en su matrimonio, no sé lo que estén pasando, pero Dios nos escucha. Dios nos escucha y nos da lo que nosotros necesitemos conforme a su voluntad. Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte, Dios puede restaurar tu familia, aún tu matrimonio, o por lo que tú estés pasando. O Dios te va a dar la respuesta y decirte, es así o es de esta forma. Dios te va a decir qué hacer. Dios te va a decir y muchas veces no es lo que nosotros queremos. Porque nosotros podemos querer una cosa, pero si no es la voluntad de Dios, Dios nos lo va a dar. Entonces tenemos que aprender a obedecer lo que Dios nos dice. Porque muchas veces cuando no obedecemos y hacemos lo que nosotros creemos que está correcto, lo que a nosotros nos agrada en nuestra carne, es cuando vienen las consecuencias. Es cuando viene el que hacemos las cosas y no nos salen bien. Pero ahí está Dios para volvernos a levantar, para darnos la fuerza y seguir adelante. Ahí está Él que nos perdona, que su gran misericordia está ahí para levantarnos con su gran misericordia. Entonces, pero creo que debemos procurar caminar cada día más conforme a su voluntad para tratar de no caer en eso que luego nos lleva a cosas que no están bien, a cometer errores. Por eso su palabra dice que permanezcamos en Él, para que no hagamos lo que nosotros creemos que está bien, sino hagamos lo que es su voluntad. Y para que lo que nosotros pidamos sea hecho y no sea hecho por la desesperación de nosotros. Es lo que yo estoy aprendiendo, porque como les digo, he cometido errores y ha sido por desesperarme, por no esperar el tiempo de Dios. Pero estoy aquí diciéndole nuevamente a Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, y que yo no caiga en desesperación, sino que yo confíe en ti, en el Dios grande, en el Dios real, en lo que estoy viviendo. Y que no por un momento de desesperación haga cosas que no están bien, sino que yo vea todo lo demás bueno que has hecho en mí, cómo me has respondido a mis oraciones, y eso sea para seguir adelante y no dejar que las circunstancias que estoy pasando en ese momento me lleven a hacer algo que no está bien. Que yo recuerde tu grandeza, que yo vea todo lo bueno que has hecho en mí y que aún cada día sigues haciendo en mí y que vas a seguir haciendo. Entonces vamos a confiar en Dios, vamos a permanecer en Dios y que sus palabras permanezcan en nosotros para que podamos ver esa respuesta de Dios, para que lo que nosotros pidamos sea hecho conforme a su voluntad. Bueno, me dio muchísimo gusto compartir esta palabra con Dios. Quiero decirle que Dios te ama mucho. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Entonces Dios te ama, Dios me ama, sin importar la situación, sin importar si aún no has entregado tu vida a Él o si ya le entregaste, no sé, Dios te ama. Dios te ama. Antes de que nosotros lo amemos a Él, Él nos ama primero a nosotros. Él a nosotros nos ama primero. Y de ahí nosotros
yo les puedo decir que conforme yo fui conociendo, aprendiendo de Dios, buscando de Él, empecé a amarlo. Y como les digo, cada día le pido, Dios mío, ayúdame a amarte más conforme a tu voluntad. Porque es tan bonito poder amarle y sentir ese amor de Dios en nuestra vida. Así que bueno, Dios te ama, no importa la situación por la que estés pasando, en lo que estés ahorita atravesando, no importa la vida que estés llevando, Dios te ama y Dios quiere darte una vida conforme a su voluntad. Dios quiere darte una salvación, Dios quiere darte su amor. No sé cómo te digo por qué estés pasando, pero Dios te ama. Cree que Dios te ama y búscale, busca a Dios, entrega tu vida, es lo mejor que la mejor decisión que puedas tomar en tu vida va a ser esa. Así que bueno, me da muchísimo gusto haber pasado a compartir esta palabra de parte de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y bueno, y que Dios les dé esa sabiduría para entender su palabra. Como les digo, al igual que le pido a mí, al igual que como le pido que me dé a mí esa sabiduría conforme a su voluntad. Bueno, fue San Juan 15, leí hasta el 7, desde el 1 al 7, ya ustedes pueden leer todo el versículo completo. Y bueno, está muy pero muy bonito. Igual pues qué mejor que empecemos a leer su palabra y a conocer más de Dios. Así que igual les invito a que lean su palabra y van a encontrar cosas muy pero muy hermosas, maravillosas de parte de Dios que Dios quiere hacer en sus vidas. Así que bueno, que Dios les bendiga, cuídense mucho y me dio muchísimo gusto saludarles. Gracias y toda la gloria y la honra es para Dios, y Él es el que pone en mí el querer, el hacer estos videos, y es Él a través de mí hablando a la vida de ustedes. Porque por mí sola yo no puedo hacer nada, si no es por Él, si no es porque Jesús está en mi vida. Él es el que lo hace, así que toda la gloria sea para Él. Y bueno, que estén muy bien, que Dios les bendiga, y la gloria y la honra es para Dios, y bendiciones, que Dios les bendiga. Bye.